permítanle abrir la sesión pidiendo la declaración del señor Julio Enríquez, que es del Foro Penal Venezolano. Le pediría que primero se identifique y usted me dice si usted quiere presentar o quiere que le hagamos preguntas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Julio Enríquez. Vengo en representación de Foro Penal y primero que nada quiero saludar al distinguido panel, a los señores embajadores, a los señores representantes de los Estados miembros y los observadores y al distinguido público también. Me gustaría hacer una presentación. Posterior a la presentación podemos hacer preguntas. Y el inicio de la presentación es una breve explicación del contexto de cómo fue que llegamos a que la comunidad internacional esté hoy discutiendo si se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, el grueso de la presentación se va a enfocar en analizar específicamente cuáles son esos crímenes de lesa humanidad que ocurrieron. En particular vamos a analizar cómo ocurre una política de Estado que perfeccionó el crimen de persecución establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y en el marco de este delito de persecución ocurren otros delitos específicos, en particular la encarcelación o privación grave de la libertad física, asesinatos, torturas y violencia sexual. Vamos a analizar con detalle los elementos de estos crímenes y vamos a mencionar algunos casos puntuales. Sin embargo, posteriormente le haremos llegar un informe escrito con un análisis detallado de los casos y muchos más casos de los que hoy vamos a mencionar como ejemplo, todos verificados por la organización Foro Penal. Bueno, durante muchos años, distintas organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y de la comunidad internacional han advertido acerca del riesgo de que ocurran crímenes atroces en Venezuela. Y hasta hace muy poco tiempo tal vez era adecuado describir a Venezuela como un autoritarismo competitivo, un régimen que presenta una fachada democrática y a través de esa fachada tiene unas herramientas que producen el simulacro de que hay Estado de Derecho. Pero ese simulacro esconde el hecho de que se están transgrediendo las normas locales e internacionales de forma sistemática para neutralizar a quienes sean políticamente inconvenientes y para poderse mantener en el poder. Por medio de esta fachada se sentaron las bases de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Desde 2002 ya empezamos a ver detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas cometidas por funcionarios públicos. La gran mayoría de esos delitos hoy en día siguen impunes. Y en buena medida es porque el sistema judicial se ha pervertido y se ha politizado a través de planes metódicos. Un hito importante en estos planes ocurrió en el año 2009, cuando la juez María Lourdes Afiuni fue destituida, encarcelada y en prisión, abusada sexualmente, violada. Esto envió un mensaje muy claro a todos los jueces que quien decida ejercer su independencia como juez puede correr exactamente el mismo destino de la jueza Afiuni. Si me permite, ¿qué es lo que había hecho la jueza Afiuni? La juez Afiuni estaba en una audiencia criminal. Frente a ella tenía un acusado que se llama Eligio Cedeño, quien tenía más tiempo del adecuado o del permitido por las leyes en detención. La juez se presentó a la audiencia y el fiscal, utilizando un mecanismo muy común en los procedimientos penales en Venezuela, simple y llanamente no se presentó a la audiencia. Estando él en el Palacio de Justicia, no se presentó con la finalidad de que la audiencia fuese suspendida y que tras la suspensión de la audiencia la persona quedara detenida. La juez decidió utilizar pues, las herramientas legales que tenía a su disposición y emplear el derecho. Y lo que debía hacer en ese momento era ordenar la liberación del imputado. Y fue exactamente lo que hizo. Tras la liberación del imputado, ocurrió lo que describí. La jueza lo que hizo fue liberar a una persona bajo su jurisdicción
Usted dice que fue ella encarcelada y torturada. ¿Cuándo fue encarcelada y torturada? Ella, inmediatamente después de ordenar la liberación de este individuo, el fiscal que estaba en la premisa del edificio se acerca a la audiencia del tribunal y en efecto ordena que la juez sea detenida por haber ordenado esta liberación. Al día siguiente, en Televisión Nacional, el presidente en ese momento solicita por televisión que se ordene el encarcelamiento y pide incluso que se le dé 30 años de prisión a la jueza Fiuni. En efecto, se ordena el encarcelamiento. La jueza Fiuni hoy en día sigue siendo, está bajo detención en su casa, arresto domiciliario. Sin embargo, pasó varios años en prisión y durante el tiempo que estuvo en prisión fue victimizada por el gobierno con la finalidad transparente de intimidar a los jueces a utilizar su independencia. Usted dice que en este episodio una jueza toma una decisión en su jurisdicción y el mismo día el fiscal ordena su detención. Al día siguiente la presidencia solicita que se le aplique una sanción y esa persona es torturada y violada en la cárcel y todavía hoy permanece bajo privación de libertad. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Exactamente. Muy bien. Pues el tema ¿pueden explicarnos si esto es una cosa individual que ocurrió una vez o hay un patrón sistemático? Esa es la cuestión que deberíamos saber. Pues en relación a un caso exacto similar al de la jueza Fiuni, tal vez no se ha presentado con tanta frecuencia porque los jueces entendieron el mensaje y fundamentalmente es sumamente inusual encontrar un juez en Venezuela que ejerza su rol de forma independiente. De hecho... No me hace falta que dé más casos. Siga con su presentación. Quería clarificar lo que usted había dicho, hasta qué punto eso es un hecho individual o sistemático, pero por favor siga teniendo en consideración que tenemos un tiempo limitado. Pero, pues en relación a eso... síguese adelante. En relación a eso, el World Justice Project indicó que Venezuela se encuentra en el puesto 113 de 113 países en el índice de Estado de Derecho. Esto es un resultado directo de esta situación y recientemente hay un informe de la Comisión Internacional de Juristas que salió ayer que indica que el Tribunal Supremo de Justicia cito, asumido un rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a las secciones políticas arbitrarias emanadas del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de derechos humanos y libertades fundamentales. Ahora, continuando con el contexto, a partir del 1 de febrero de 2014 y nuevamente con otra episodio de aumento de la intensidad de la represión a partir del 1 de abril de 2017, el régimen venezolano ha mostrado una ilegitimidad transparente. En buena medida, el sistema judicial ha abandonado la fachada del Estado de Derecho y se ha subordinado a los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad liberan, encarcelan a las personas sin participación de los jueces, detienen sin órdenes de arresto ni flagrancia, liberan sin medidas judiciales y, lo que es más grave, mantienen detenidas a personas que tienen órdenes de excarcelación. Es decir, un juez ordena que una persona sea detenida y los organismos de seguridad deciden que no la van a liberar y la persona queda en prisión. El pináculo de la transparencia, de la ilegitimidad, se alcanzó con la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que se considera superior a cualquier poder constituido, asume competencias plenas de hacer destituir funcionarios, dictar leyes, incluso están discutiendo dictar una ley penal con efectos retroactivos. Ya no hay una fachada, el régimen ha impuesto instituciones ilegítimas que le facilitan implementar políticas de Estado que cumplen con los elementos del delito de persecución, asegurando a su vez la impunidad de sus propios crímenes. Ahora, me gustaría hacer la presentación, no sé si la podemos mostrar, porque quiero hablar
de los elementos específicos de la persecución de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Primero, la privación de los derechos fundamentales es evidente en Venezuela, en particular del derecho a la vida, la libertad personal, la libertad de conciencia, la libre expresión del pensamiento, la autonomía y la integridad física, psíquica y moral. Ahora, el segundo elemento habla de la identidad propia de las víctimas, ¿no? En Foro Penal hemos desarrollado una tipología para explicar quién termina siendo o no un preso político. Esto es un análisis metódico para tratar de entender la motivación que tiene el gobierno para victimizar a una persona. Si bien lo utilizamos específicamente con los presos políticos, nos sirve para entender el delito de persecución y quiénes son las víctimas, quién es ese grupo con identidad propia. Y hemos identificado tres grupos, ¿no? El primero es un grupo de personas que el gobierno quiere sacar del juego político. Un ejemplo claro es el alcalde Antonio Ledesma, quien fue encarcelado arbitrariamente, hoy sigue siendo preso político, y más recientemente el alcalde Alfredo Ramos. Un segundo grupo, que es el más amplio, el gobierno quiere intimidar a grupos que buscan ejercer sus derechos civiles y políticos. El objetivo es intimidar. Y dentro de este grupo vemos personas como, por ejemplo, Óscar Navarrete, un muchacho que estaba manifestando y terminó recibiendo una bomba lacrimógena disparada directo a su cuerpo. El tercer grupo es prácticamente personas que terminan siendo victimizadas para adelantar la narrativa y la propaganda del gobierno. Y dentro de este tercer grupo encontramos personas que de pronto no están ejerciendo sus derechos, o incluso personas que ideológicamente coinciden con el gobierno. Un ejemplo muy claro es el de Vladimir Araque, una persona cuyo único delito fue abrir la puerta de un organismo de seguridad cuando ellos iban a hacer una redada en una oficina. Y tras abrir la puerta lo detuvieron, pasó 2 años y 9 meses en prisión sin haber cometido absolutamente ningún delito. Si me permite, para clarificar este punto, porque es muy importante. Usted dice que el grupo perseguido tiene 3 elementos. Una primera parte son actores políticos, una segunda parte de personas que participan en la política o son disidentes. ¿Y cuál es la tercera categoría? ¿Cualquier persona venezolana puede ser víctima también de esto o no? Sí, cualquier persona venezolana puede ser víctima, termina en la práctica convirtiéndose en víctima de persecución independientemente de su afiliación. De su afiliación política o incluso de estar caminando por la calle. Son víctimas que de pronto no forman parte de un grupo identificable, pero sí son víctimas. El grupo identificable, digamos, serían el 1 y el 2. Las personas que quieren sacar del juego político y las personas que ejercen sus derechos civiles y políticos. El tercer grupo, al final, son víctimas aleatorias y cualquier persona puede terminar acá. ¿Hay algún caso que haya justificaciones para...? Estamos hablando de arrestos por ahora. En términos de ¿hay algún caso que justifique que haya una actividad criminal que haya motivado el arresto de estas personas? Bueno, justamente cuando vamos a analizar un poco el tema de los encarcelamientos, del delito de encarcelamiento, y Foro Penal tiene una metodología que vamos a explicarla con detalle para determinar si realmente había una justificación para detener a la persona o no. La metodología desarrollada está basada en los métodos de trabajo del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Si existe un caso en el cual
hay una justificación para detener a alguien porque se cometió un delito realmente, pues esa persona no entra en las personas que estamos contabilizando. El Foro Penal contabiliza de forma detallada quiénes son personas detenidas arbitrariamente por motivación política, y quien haya cometido un delito no entra en esa contabilidad. Muy bien. Usted, de las 3 categorías que mencionó, ninguna de esas categorías incluye gente que sea sospechoso de haber cometido un delito específicamente. Puede volver acá, si quiere, no quiero interrumpirlo tanto, pero me gustaba precisar algunas cosas que son importantes en esta discusión. Si quiere puede terminar con sus 7 puntos y seguimos adelante. ¿Cómo no? Pues volvemos a los elementos de la persecución. El tercer elemento nos habla de la motivación política, que claramente la podemos resumir en intentar mantenerse en el poder. Un cuarto elemento que está relacionado, es decir, el elemento de acuerdo con la Corte Penal Internacional requiere que este delito de persecución esté vinculado a otros delitos específicos, y en este caso esos otros delitos son encarcelamientos, asesinatos, torturas y violencia sexual. El quinto elemento implica que sea parte de un ataque sistemático y generalizado, y hay distintas fórmulas a través de las cuales nosotros demostramos que esto es así. Por ejemplo, algo increíblemente transparente, de nuevo, que vemos que esto es un ataque sistemático y generalizado que viene de los más altos niveles del poder, es cuando ellos presentan lo que llaman planes de defensa de la nación. A través de estos planes, como por ejemplo el Plan Zamora, hay otro, el Plan Guaycaipuro, el gobierno, vemos una correlación directa entre una orden del gobierno o una declaración del gobierno o de un agente de un cuerpo de seguridad de que se va a implementar este plan, y en los días subsiguientes vemos cómo ocurren detenciones arbitrarias y cómo ocurren asesinatos y heridos. Perdón que lo interrumpa. Esa foto que usted presenta acá, ¿ese es personal del Estado o es un personal de otros grupos? Buena pregunta, gracias por traer eso a colación, porque ese no es personal del Estado, esos son civiles armados. Sin embargo, el Plan Zamora indica una cuestión que ellos llaman la unión cívico-militar, y lo que hace es articular a civiles armados con cuerpos de seguridad. Esa articulación permite que civiles armados formen parte del proceso formal de represión y que participen en por ejemplo, tratar de controlar una manifestación. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, acá tenemos unas cifras, los asesinatos que ocurrieron en mayo precisamente de 2017, tras unos anuncios de que se iba a implementar el Plan Zamora en el estado Táchira, hubo 9 asesinatos en los días inmediatamente siguientes, y en el estado Barinas hubo 11 asesinatos en el contexto de las manifestaciones, justamente cuando esa articulación entre civiles armados y cuerpos de seguridad ocurrió. Otra de las cosas que se contemplan dentro de este Plan Zamora es utilizar la justicia militar para enjuiciar a civiles. Perdón, le interrumpo. Primero, ¿quién adopta este Plan Zamora? ¿Este Plan Zamora es adoptado por quién? Hay distintos funcionarios dentro del gobierno que han hablado del Plan Zamora. Realmente no hay un documento público que podamos leer con relación a todos los elementos específicos del Plan Zamora, pero han habido anuncios tanto del presidente como de generales a mando de tropas sobre la implementación del Plan Zamora. Perdóneme, otra pregunta. ¿Ustedes tienen información que permita afirmar, como usted ha dicho acá, que este grupo de personas enmascaradas están conectadas o supervisadas por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela? Nuevamente, los planes, y hay una transparencia extraordinaria y una abundancia de documentos que nos muestran
que existe un concepto que ellos han llamado la unión cívico-militar. Este concepto implica que se va a articular el control de las manifestaciones, el control de lo que ellos llaman la defensa de la nación, entre organismos de seguridad y grupos de civiles armados. Algunos de estos grupos civiles armados reciben entrenamiento. Para ustedes hacen una inferencia, no es que tengan datos específicos de la coordinación, hacen una inferencia de los hechos. No es tanto una inferencia, sino un anuncio del gobierno formal en televisión y en documentos. Pero no sobre esta actividad, o sí, sobre esta específica Sobre actividad. la unión cívico-militar y sobre la participación de civiles armados en el Plan Zamora, sí hay documentos públicos y transparentes. Conectando grupos como este que hayan cometido estos homicidios que usted menciona, ¿tenemos datos específicos o es una inferencia de este plan general, este es un acto específico del plan general? Hay un número de asesinatos y de personas heridas que han sido víctimas de civiles armados en lugares donde se ha identificado, donde se ha anunciado la implementación del Plan Zamora, y Foro Penal representa a algunas de las víctimas de algunos de estos asesinatos y de algunos de estos heridas. Muy bien, continuemos. Gracias. Nos quedan 10 minutos, así que... Ok. Bueno, volvemos a los elementos para ir adelantando. Como parte de la otra fórmula para demostrar que el ataque es sistemático y generalizado, no solamente la existencia de estos planes transparentes, sino además el número extraordinario de organismos de seguridad que participan y el hecho de que ocurren a nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio. De hecho, hoy en día hay aproximadamente, solo hay 3 estados en todo el país donde no hay por lo menos un preso político. Acá pues vamos a brincar, iba a mostrar un poco sobre la metodología de trabajo de Foro Penal para determinar si un arresto ha sido arbitrario. Pero quiero llegar a este punto en particular. El delito de encarcelamiento o privación grave a la libertad física es extraordinariamente masivo. Desde el 1 de febrero de 2014 hasta la fecha de hoy, Foro Penal ha verificado 11.902 encarcelamientos. De ese total, 1.258 de esas personas han terminado convirtiéndose en presos políticos, que requiere un análisis adicional. De esos 1.258 presos políticos, 566 están en la cárcel hoy. Okay. Entre las personas que están hoy en la cárcel está Efraín Ortega y el profesor Joel Bellorín. Ambos están sufriendo de condiciones médicas severas, y el gobierno, a pesar de que hay solicitudes de medidas incluso de la Fiscalía para beneficiarlos, los jueces no han dictado medidas, por ejemplo, arrestos domiciliarios ni nada por el estilo. Estas personas hoy en día están en la cárcel. En cuanto al delito de asesinatos, hay un número importante de fallecidos, el número grueso de fallecidos. Foro Penal no ha podido verificar que todos los números que hablan en la prensa sobre los fallecidos están directamente relacionados con violaciones a derechos humanos por parte del gobierno. Sin embargo, la cifra que Foro Penal maneja es de 116 homicidios, asesinatos por personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, 97 de los cuales ocurrieron a partir del 1 de abril de este año. Otro delito específico. ¿Por qué no antes de pasar a torturas? Encarcelamientos, es claro que se sufren en lugares oficiales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así que la conexión con el Estado está clara. Lo que no está claro es si es ilegal o si es legal. Todos esos encarcelamientos son con órdenes de jueces y fiscales. No todos.
y un número cada vez mayor de personas terminan encarceladas sin una orden de un juez. Tenemos distintas fórmulas para mostrar que, por ejemplo, un juez ordena la liberación de una persona y la persona sigue presa. En los casos que los jueces intervienen para arrestar, ¿ustedes creen que esos arrestos son legales o ilegales? Hay algunos arrestos legales, otros ilegales. Los que nosotros estamos mencionando son los ilegales. Aunque participen jueces, ustedes sostienen que aunque un juez participe en el arresto, ese arresto puede ser ilegal porque el juez no es independiente por alguna razón. Sin duda. Sí. Eso no, pero me gustaría que lo diga usted. Sí. Yo lo quiero claridad. Sí. Independientemente de la participación de los jueces en muchos de estos procesos, aún así son detenciones arbitrarias. Y no solamente lo decimos nosotros. Esto, imagínense que es muy complicado analizar que una intervención de un juez, aun cuando un juez intervenga, el arresto es ilegal. ¿Me puede explicar por qué esa decisión del juez no hace legal el procedimiento? Bueno, no lo considera así el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. ¿Pero por qué? No lo considera así porque se cumplen con algunas de las categorías. Ellos tienen 5 categorías para determinar quién es una persona que ha sido detenida de forma arbitraria, y distintos grupos son, por ejemplo, el grupo más grande son personas que son detenidas sin una orden de arresto y sin flagrancia. Por lo tanto, no debió ser detenida en primer lugar. Y el juez legitima el arresto al dejar a la persona detenida. Eso ya tiene un problema de origen el caso, y ese es un grupo muy grueso de situaciones. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Ustedes creen esa decisión de un juez es viciada? ¿Ese juez no actúa en forma legal? ¿Actúa por error? ¿Actúa porque sigue instrucciones? ¿Por qué esa orden del juez es viciada? Eso es un punto clave de esta cuestión. Como estuve hablando desde el principio, existe un mecanismo de intimidación extraordinario hacia los jueces, y hay numerosos estudios que hablan de la ausencia de independencia judicial. Los jueces no actúan para hacer cumplir la ley, sino para lograr que el Ejecutivo se mantenga en el poder. Y como he indicado también, en muchísimos de los casos los jueces simple y llanamente no actúan. Es decir, por ejemplo, hay 27 estudiantes de la UPEL, una universidad de Maracay, en Venezuela, que fueron detenidos. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa de 22 de los 27 casos. Cuando la Fiscalía solicita al juez el sobreseimiento de la causa, el juez no tiene nada que hacer allí sino liberar a la persona. Pero esas personas están presas hoy en día. Eso es lo que hacen los jueces. ¿Usted afirma que los jueces no son independientes? Sin duda. ¿Usted cree que los jueces reciben instrucciones específicas o actúan por miedo? Ambas. ¿Y ustedes tienen pruebas de eso? Sin duda. Muy bien. Pasemos a los asesinatos que usted mencionó. Usted mencionó los números. ¿Cómo sabe quiénes son los autores de esos asesinatos? ¿Ustedes quiénes creen que son los autores? Porque acá usted identifica el número de víctimas, pero no quiénes son los autores. Correcto. Nosotros, distintas organizaciones y la prensa maneja distintos números. Nosotros utilizamos mecanismos de verificación a través de los abogados, de las coordinaciones regionales, y contacto directo con las víctimas y los familiares de las víctimas, ¿no? A través de estos procesos de verificación hemos identificado cuáles de estas personas fueron víctimas por disparos, por ejemplo, el porcentaje de estas personas que fueron víctimas por arma de fuego, cuáles fueron por utilización de armas de represión como bombas lacrimógenas o como canicas que colocan en las supuestamente para, en lugar de disparar cuestiones de plástico, disparan canicas, y los casos que nosotros estamos refiriendo son verificados por nosotros que han sido o bien víctimas directas de un cuerpo de seguridad del Estado o bien de civiles armados que han actuado en coordinación, en articulación con estos cuerpos de seguridad. Usted afirma que estas víctimas son víctimas de un accionar ilegal o bien de fuerzas de seguridad del Estado o bien de grupos que actúan en coordinación con el Estado. Exactamente. Muy bien. Sigamos adelante.
como nos queda poco tiempo, en el tema de tortura simplemente vamos a mencionar que esto ocurre de forma masiva y generalizada. Hay claramente a las personas que son detenidas son víctimas de tratos crueles e inhumanos, y en muchas circunstancias estos tratos crueles alcanzan el nivel de tortura, bien porque los organismos de seguridad que los detienen buscan castigar a las personas, bien con frecuencia también vemos, sobre todo en los casos de personas que están vinculados con organizaciones políticas, que los torturan con la finalidad de obtener una confesión que vaya a validar en cierta forma la narrativa del gobierno, y también con frecuencia lo hacen con la finalidad de intimidar. Tenemos una explicación de cuáles son estos métodos que utiliza el gobierno para hacerlo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles. Lo que sí quisiera decir es que dentro de los métodos de tortura han ocurrido muertes, y esto también en grandes números. Una de las cuestiones que se ha vuelto un patrón es el uso de la violencia sexual contra las mujeres detenidas. También hemos visto el uso de violencia sexual contra hombres, pero contra las mujeres es un patrón. Y hay dos casos bien concretos. Y quisiera resaltar también el caso de Orlando Moreno, que es una persona que fue torturada con la finalidad de que prestara una confesión. También en 2014 ocurrió en Barquisimeto una detención de 8 jóvenes, entre ellas una de ellas era menor de edad, y recibieron ataques brutales. Una de ellas le desprendieron el cuero cabelludo en estos ataques, y hubo ataques sexuales en medio de esta golpiza. Las amenazas de violación, los tocamientos indebidos, los actos lascivos son comunes. Y, por ejemplo, las que ya había mencionado, los estudiantes de la UPEL, las mujeres estudiantes de la UPEL que había mencionado también fueron víctimas de violencia sexual. Aunque no les quitaron la ropa, les colocaron cilindros en sus zonas genitales y en sus anos. Y hubo actos lascivos muy evidentes. ¿Podríamos ir concluyendo? Por supuesto. En 2 o 3 minutos me puede hacer un resumen. En conclusión, estos delitos ocurren de forma sistemática, como hemos mostrado hoy. No ocurren de forma fortuita, sino por medio de un plan del gobierno, y este plan es un plan de persecución que a través de la persecución que el gobierno intenta mantenerse en el poder, utiliza mecanismos de represión, y estos mecanismos de represión se manifiestan a través de crímenes específicos, no solamente los crímenes de lesa humanidad, sino muchos otros crímenes adicionales, pero lo que nos atañe hoy son los crímenes de detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y violencia sexual. Entonces, básicamente usted está, como su tesis central, sostiene que hay un crimen de persecución, como crimen de lesa humanidad, sobre la base de diferentes arrestos ilegales, torturas, violaciones y homicidios. Y que además de cada uno de ellos puede ser cometido en forma masiva o sistemática, cada uno de ellos en conjunto constituyen el crimen de persecución que usted definió contra dirigentes políticos, personas que participan en la vida pública y ciudadanos venezolanos de la República Bolivariana de Venezuela que simplemente son víctimas de estos hechos. Esa es su tesis central. Es correcto. ¿Algo más que agregar? No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Por si puede permanecer, porque yo creo que al final de la sesión quizás los embajadores o representantes puedan tener preguntas. Me gustaría que usted esté presente para poder aclararlas si tira falta. Muchas gracias por su participación en este evento. Gracias.